Bueno, gloria a Dios. Es un privilegio, hermano, llevar la palabra, traer la palabra de Dios en esta noche. Para mí, me siento muy bendecido de poder hacerlo, la verdad. Y qué lindo que cuando disponemos nuestro corazón, podemos tener la seguridad de que Dios nos usa. No es nuestra habilidad, nuestra capacidad, sino es lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y eso es lo que me da confianza de pararme aquí delante de ustedes en esta noche. Y yo quiero que los voy a invitar que vayamos a la palabra directamente en esta noche. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10, si quieres buscarlo, hermano. Si ya lo tienes, si quieres colocarte en pie, vamos a honrar la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tú traigas esa buena palabra para nosotros, la abras delante de tu pueblo, Dios, y que tu Espíritu Santo sea quien tome el control. Yo me dispongo delante de ti, quiero ser solamente un instrumento que tú puedas usar, Dios. Yo consagro mi mente, mi corazón, todo mi ser y pido que tú hables a través de mis labios, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos anima, nos fortalece, nos da fuerza nueva, Señor, y nos guía, nos da dirección. Pedimos que tu Espíritu Santo sea trayendo esta palabra y colocándola en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Pedimos, Señor, que esta palabra pueda tener un efecto que cambie y transforme nuestra vida. Gracias porque tu palabra es esa espada poderosa uh, que nos llena de gracia y nos da también ese sentir, esa dirección para nuestras vidas, Dios. Pedimos que tú bendigas también, Señor, todas estas peticiones que hay en esta canasta, Señor. Las ponemos delante de ti y te damos gracias porque sabemos que tú conoces estas peticiones que se han hecho con fe, con confianza, con seguridad, sabiendo de que tú eres el Dios que nos provees y que nos das todas las cosas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Bueno, gloria a Dios. Pues está hablando sobre derribar fortalezas, ¿no? Derribar argumentos. Y eso es el tema que quiero hablar en esta noche. Y quiero empezar diciendo sobre los famosos Juegos Olímpicos que se celebran cada 4 años, ¿cierto? Hay una convocatoria donde de todos los países del mundo acuden los deportistas, los atletas, llegan al sitio de reunión y cada uno tiene un anhelo en su corazón, ¿cierto? Llevar una medalla para su país. Pero creo que hay un segundo sueño también que ellos tienen y es el deseo de hacer un récord, de cambiar un récord, de quitar una marca de las cosas que han hecho en los años anteriores que pueda ser cambiado, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros mirando esto, podemos entender que por muchos años que han hecho estas Olimpiadas, había un famoso récord que no podían cambiar, y era la milla. Esa milla no la podían hacer en menos de 4 minutos. Y, y así sucedía. Los médicos decían, mira, médicamente no se puede correr esa milla en menos de 4 minutos. Los técnicos y toda la gente que estaba con los deportistas decía que era imposible poder romper ese récord. Pero un deportista se propuso en su corazón, dijo, yo voy a romper ese récord. Y empezó a entrenar fuertemente, empezó a prepararse, empezó a hacer muchos tiempos de preparación, de entrenamiento. ¿Y qué sucedió? Rompió ese récord de hacer la milla en menos de 4 minutos. Ese hombre se llamó Roger Magister, ¿sí? Se propuso en su corazón y rompió ese récord. Y lo sorprendente de eso, hermano, es que a los 10 años, 336 deportistas habían roto también ese récord. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque el diablo nos ha dado a nosotros argumentos a través de la sociedad, a través de la familia, a través de la cultura, a través de nuestros pueblos, de la religión. Y muchas veces son fortalezas que Él ha colocado, impenetrables, argumentos que Él ha puesto y ha colocado delante de nosotros.
Y la única razón por la que nosotros no conquistamos, no tenemos victoria sobre algunas áreas, ¿cierto? En lo personal o en lo cultural o en lo espiritual, es porque nosotros no vamos más allá de los límites. Nos han puesto un límite y sobre ese límite, sobre esos argumentos, nosotros nos desarrollamos. Pero es interesante lo que dice la palabra de Dios, hermano. Tal vez tú has escuchado esta palabra muchas veces, has leído esta porción que hemos leído en esta noche, pero la Biblia dice que las armas de nuestra milicia son poderosas para destruir todo argumento del diablo. Amén. Entonces tenemos una palabra que es poderosa, que es la palabra de Dios. Y en este día nosotros podemos entender, y yo creo que he hecho unos cuadros para que podamos entender, hermano, lo que significa esto, ¿ok? Lo que significa un argumento. Muchas veces nosotros hablamos, pero es bueno que nosotros podamos entender, que nosotros podamos comprender de qué estamos hablando, ¿ok? Que nosotros podamos tener un entendimiento. A veces nosotros pasamos rápidamente la palabra, pero es interesante cuando podemos discernir qué es lo que la palabra nos está mostrando y qué es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros, ¿ok? Entonces, versículo 4, mírenlo por un momentico, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas armas poderosas para destruir fortalezas? Esas armas las podemos ver nosotros acá. Si quiere ponerla positiva. Es la que encontramos en Efesios 6, ¿cierto? El yelmo de la salvación. ¿Por qué el yelmo de la salvación, hermano? Porque es lo que usan los soldados, ¿cierto? Y el apóstol Pablo, cuando escribió esto, estaba encarcelado y él, yo creo que tenía al frente al guardia, al soldado que le estaba cuidando, y él miraba al soldado y se inspiró en esto. Dijo, ¿qué es lo que tiene ese soldado? Tiene un yelmo. ¿Eso qué significa? El yelmo de la salvación, la protección, el casco protector, ¿cierto? Si le dan la cabeza, pues queda la persona medio turuleta, ¿cierto? O se cae o se muere, ¿cierto? Entonces tiene su casco protector. Ese es el yelmo de la salvación. Dice la coraza de justicia, el cinto de la verdad, está hablando del escudo de la fe y habla también del calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Fíjate que todas estas armas son armas defensivas, pero hay una arma ofensiva, que es habla también del escudo de la fe, que es defensivo, pero habla de la espada del Espíritu. Y dice en Hebreos 4:12, dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios, hermano, es un arma contra el enemigo. A través de la palabra nosotros podemos derrotar al enemigo. Cuando Jesucristo pasó por la tentación, ¿qué fue lo que usó Jesucristo? La espada de la palabra, ¿ok? Y tuvo victoria. Cuando tú y yo, hermano, estamos en medio de tentación, en medio de dificultades, en medio de problemas, nosotros podemos usar esa espada del Espíritu, ¿ok? Esa espada poderosa que es la palabra de Dios, y podemos contraatacar al enemigo. Que el enemigo viene con un argumento sobre nuestra vida, nosotros podemos usar esa poderosa arma que es la palabra de Dios para contrarrestar y atacar al enemigo. Amén. Entonces, estas armas están disponibles para pelear, para derribar argumentos, el orgullo humano y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vamos al versículo 5. Aquí es interesante porque quiero ver el desarrollo, quiero mostrar el desarrollo lentamente de lo que es esta parte progresiva del pensamiento. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces vamos a mirarlo y voy a leer lo que significa cada cosa. Entonces empieza hablando sobre pensamientos o altiveces. Cuando nosotros, si quiere la siguiente, ahí, una serie de pensamientos o altiveces. ¿Qué es un pensamiento o una altivez? Entonces hablamos primero de altiveces. Altiveces es hupsoma en griego y es un lugar elevado, una cosa alta, algo que está agrandado. Y pensamiento, dice potencia o facultad de pensar, acción y efecto de pensar, conjunto de ideas propias de una persona o colectividad. Ese es el pensamiento. Entonces, una serie de pensamientos nos llevan a nosotros ¿a qué? A una idea. Se convierte en una idea. Tú tienes una serie de pensamientos y esos pensamientos te llevan a una idea. Se convierte en una idea. Ahora tú tienes una idea y una serie de ideas dan paso a un concepto. Si quieres los siguientes. Dan paso a un concepto. Fíjate cómo va escalonado. ¿Okay? Va entrando una cosa, entra un pensamiento, una altivez, se convierte en una idea se convierte, da paso a un concepto y una serie de conceptos
pasan a ser lo que se llama un argumento. Ahora, ¿qué es un argumento? Es un razonamiento para probar o demostrar, afirmar algo o para negar algo. En griego se llama logismos. Se habla de computación, de cálculo, de razonamiento, arrogancia, pensamientos y razonamiento. Y cuando nosotros tenemos varios argumentos juntos, se crea lo que llamamos una fortaleza. La fortaleza habla de fuerza y de vigor, es un recinto fortificado. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, habla de las ciudades, que las ciudades eran amuralladas. Entonces era la protección que tenía esa ciudad. ¿De qué dimensiones era esa muralla? La muralla tenía 3 metros de ancho, era el grosor de la muralla, era de 3 metros. ¿Sí? No es como estamos acostumbrados aquí, que las paredes son como de 6, ¿sí? El chirro, ponemos el 4x4 y el 2x4 y después ponemos el chirro y suma como 5. No, estas tenían 5 pulgadas. No, estamos hablando aquí de 3 metros, más o menos. Si hablamos de 3 metros, una muralla es de donde viene la plataforma hasta por acá más o menos. ¿Sí? Ese era el grosor de una muralla. Y una muralla tenía una altura de 10 metros de alta para protección. Entonces, ¿eso qué hacía? ¿Qué connotación tiene eso? Tenía que era la seguridad de la ciudad, del lugar donde ellos estaban. Una ciudad que no tenía murallas era una ciudad que estaba a expensas del enemigo, a expensas de animales salvajes. ¿Sí? Entonces, la muralla era una protección, pero aquí cuando nosotros hablamos de fortaleza, tiene una connotación diferente, como de barrotes, como de encarcelamiento. ¿Okay? Estar como encarcelado. Eso es lo que significa una fortaleza del enemigo. Y cuando el enemigo ataca nuestras mentes con pensamientos, puede llevarnos a través de esos argumentos a encerrarnos en una fortaleza. Y hay fortalezas que son difíciles de salir de ahí. ¿Okay? Aquí el apóstol Pablo se refiere específicamente a la batalla de la fe, a la batalla de la mente, en nuestra mente. ¿Dónde vienen nuestros pensamientos? En nuestra mente. ¿Okay? Nuestros pensamientos, nuestra mente es un campo de batalla donde acuden todos los pensamientos, a veces pensamientos buenos, a veces pensamientos malos, y ahí es donde nosotros tenemos que trancarlos. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que tener como un filtro para que no siga ese ciclo. ¿Okay? Ese pensamiento se vuelva una idea y esa idea se vuelva un concepto y ese concepto un argumento y terminemos nosotros así, entre barrotes. ¿Okay? Entonces tenemos que entender eso. San Francisco de Asís decía que nosotros no podemos impedir que las aves vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan un nido en nuestra cabeza. ¿Okay? Muchas veces nosotros somos atacados por el enemigo a través de una idea rápida que llegó a nuestra mente. Y nosotros empezamos a cultivar esa idea, y puede haber altivez también en esa idea, ¿cierto? Y en esa idea empieza a sufrir, a llevarnos a través de ese ciclo de pensamientos, ¿sí? Un pensamiento, viene una idea, un concepto, un argumento, varios argumentos juntos nos van a llevar a estar en una fortaleza. Entonces, hermano, yo creo que aquí lo que nos está enseñando y lo que quiero hablar en esta noche, yo creo que tú puedas entender con claridad esto. El argumento personal es un pensamiento de derrota en nuestra mente, y eso es lo que hace el enemigo. Nosotros no vamos más allá porque el enemigo muchas veces ha puesto un argumento en nuestra mente y nosotros creemos ese argumento del enemigo. Ahí lo puso y nosotros no podemos avanzar. Muchas veces hay la situación de que decimos, ¿sabe qué? En mi familia no hay ninguno profesional, yo no puedo ser profesional porque ninguno, si yo miro, ninguno ha sido profesional. Y yo quiero decirte una cosa, ese es un argumento que el enemigo ha colocado y que nosotros tenemos que pasar por encima de eso. Nosotros podemos romper, así como este hombre que le dijeron, ¿sabe qué? Mira, en menos de 4 minutos no se puede hacer esa milla. Él dijo, bueno, yo me voy a esforzar y voy a pasar. Y yo quiero decirte una cosa, Dios quiere que nosotros entendamos esto. El Señor quiere que nosotros podamos entender lo que es un argumento y cómo nosotros podemos rebasar esos argumentos a través de la palabra de Dios. Nosotros, dice la palabra, que todo lo podemos ¿en quién? En Cristo que nos fortalece. Pero ¿qué es lo que dice el enemigo? Tú no puedes hacer eso. Nos ponen las limitaciones, ¿sí? Tenemos limitaciones culturales que no nos dejan mover, no, porque es que nuestra cultura nos enseñó que es de esta manera, que nosotros tenemos que hacerlo. Pero yo quiero decirte algo. Muchas veces nosotros somos el instrumento que Dios usa
para abrir la brecha para nuestra generación. Amén. Entonces no importa si en el pasado ninguno de nuestra familia ha sido profesional, nosotros podemos prepararnos y podemos ser profesionales, nosotros podemos romper esa brecha. Nosotros pensamos muchas veces, bueno, lo que pasa es que, uy, ser rico, no. Yo nunca he visto ninguno rico en mi familia, todos son pobres, todos estamos ahí al día, vivimos al día, centavo con centavo, llega el cheque y ya lo tenemos gastado y todo eso. Pero yo quiero decirte una cosa, Dios está hablando de sobreabundancia, Dios está hablando de que podemos tener las cosas, ¿sí? Y Dios nos las da, Dios nos las quiere dar, pero muchas veces nosotros estamos ligados a ese pensamiento, nosotros no podemos hacerlo. Yo me acuerdo una vez que hablaba con un familiar y él decía, no, yo en mi vida sí iba a comprar un carro. No, yo no quiero comprar un carro, tiene unos accidentes, se muere. Mejor dicho, él tenía un concepto de que tener un carro era que se iba a morir, porque de pequeño sucedió un accidente donde él vio que se murieron algunas personas. Entonces, él tenía eso y quedó marcado, quedó con ese argumento, eso quedó en su mente. Y yo quiero decirte que tenemos que romper nosotros esos argumentos, ¿ok? Cuando nosotros rompemos esos argumentos, después en nuestra familia, muchos van a romper eso. La generación que viene va a encontrar que ese argumento ha sido roto. Ahora, la única razón por la que nosotros no podemos romper un argumento, ¿sabe por qué es? Porque le hemos creído al diablo, hermano. Nosotros podemos creer en dos cosas, o creemos en Dios y en las promesas de Dios, o creemos en lo que nos dice el enemigo. Y muchas veces tenemos nuestro oído, lo tenemos dispuesto para lo que dice el enemigo, ¿cierto? Tú no puedes hacer eso. No, que ¿cómo te vas a meter en un negocio? No. Te quiebras. No, este no es el momento para hacer un negocio. Mira, yo quiero decirte una cosa. Si tú estás con el Señor, si tú eres una persona que camina rectamente, hermano, Dios te puede bendecir. En medio de la peor de las crisis, Dios te puede bendecir. ¿Tú crees que a Dios lo afectan las crisis? No, ¿cierto? A nosotros aquí nos afectan, pero a Dios no lo afecta las crisis. Dios nos puede bendecir en medio de las circunstancias más difíciles, en medio de los problemas más grandes. Dios puede estirar su mano y puede bendecir lo que nosotros hacemos, hermano. Y ese es el deseo de Dios, ¿ok? Yo quiero decirte en esta noche, ese es el deseo de Dios, bendecirnos. Y es lo que nosotros tenemos que recibir. Tenemos que empezar a cambiar ese disco duro que hay en nuestra mente, hermano. Que ha entrado con virus, porque el enemigo nos ha puesto ese virus ahí y lo tenemos ahí y seguimos nosotros con eso. Pero yo quiero decirte en esta noche, hermano, que Dios quiere que tú limpies tu disco duro. Que tú puedas poner ahí lo que es la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice que tú puedes hacer las cosas, que tú puedes ser un hombre victorioso, una mujer victoriosa. Eso es. ¿Sabes cuál es el engaño del enemigo? Es que usa nuestro pasado. Pero gracias a Dios que nuestro pasado fue perdonado por la sangre de Cristo. Amén. Pero él apunta hacia nuestro pasado. Y nosotros vamos a hacer algo y dice, no, eso no es para ti. ¿Por qué? Porque tú en el pasado tuviste esto y entonces saca el pasado. No, hermano, no dejemos que ese jueguito se meta en nuestra vida. ¿Sí? Dejemos que lo que Dios ha hecho sea lo que marque nuestra vida, hacia donde nosotros vamos. Muchas veces perdemos oportunidades, ¿sabes por qué? Porque nosotros estamos oyendo lo que el enemigo nos está diciendo. Tú no puedes, eso no es para ti. No, la vas a embarrar como la embarraste en el pasado. No, hermano, mira, ¿sabes una cosa? Tenemos que entender algo. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermano, y todas son hechas nuevas. Antes tú eres una persona que eras viciosa, ok, era el pasado. Tú eras ladrón, tú engañabas a la gente, ¿sí? O era una mujer que se acostaba con muchas personas. Pero ¿sabes qué? Hoy en día eso quedó en el pasado. Pero el enemigo sigue usando ese pasado en nosotros para trancarnos, para atarnos, para llevarnos a una fortaleza que nosotros no podamos avanzar. Yo quiero decirte que no es cierto. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú tienes sangre de reyes. Amén. Nosotros somos reyes y sacerdotes con Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que aceptar y creer en nuestra mente, en nuestro corazón. Ok, tenemos que aceptar eso. No dejes que el pesimismo y las cosas negativas entren sobre tu vida, hermano. No dejes que el enemigo hable. Porque cuando tú escuchas y te pones de acuerdo con el enemigo, tú estás y sigues en derrota. Pero yo creo que lo que Dios quiere traer en esta noche a nosotros es que nosotros podamos caminar con Dios, que nosotros podamos tomar los conceptos de Dios, lo que Dios dice, y nos podamos poner de acuerdo a lo que Dios dice, a Él y a su palabra. Amén. Que nosotros podamos alinear nuestra vida con Dios, hermano. Que esos argumentos del enemigo no sigan infiltrándose en nuestra vida. Muchas veces en los países, en nuestros países tenemos que conseguir las cosas con dificultad, hermano. Comprar una casa no es fácil, tener un carro no es fácil, sacar a los hijos adelante no es fácil, es difícil. ¿Ok? Y entonces nosotros venimos con esa mentalidad.
Y tenemos que tener, a veces, muchas veces, los zapaticos rotos, hermano. ¿Sí? El vestidito, la camisita ahí con su cuestión que tienen que pasarse el saco para adelante, que no se vea la camisa. Yo me acuerdo, y quiero decir que hoy lo digo de verdad con amor y con gracias al Señor, ¿no? Cuando empezamos nuestra vida como cristianos, bueno, tuvimos que pasar y hicimos una decisión mal de comprar una casa y fue algo difícil porque casi todo el salario se iba para pagar la casa. Entonces la neverita tenía solamente una buena cantidad de hielo y algunas pocas cositas de frutas que habían ahí. Y entonces, pues llegó un tiempo difícil, hermano, donde los zapaticos se acabaron. Sí, entonces, pues no podía sentarme muy elegantemente así como se sienta uno a mostrar el zapato, me acordaba el zapato y me tocaba dar la pierna. Pero sabes que es lindo cuando tú vives eso y tú entiendes de que Dios te va a bendecir, hermano. ¿Sí? Ahora, quiero decirte una cosa. Hemos pasado por ahí, hermano, pero en el Señor, Dios es un Dios tan misericordioso y tan bueno con nosotros, que no solamente nos bendice nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, sino que Dios nos bendice nuestras finanzas también, hermano. ¿Sí? Entonces tenemos que tener una mente abierta para la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Había el concepto antes de que ser santos era ser pobres y estar bien, estar con ropa rota y toda esa cuestión, y eso no es cierto, hermano. Es una mentira que nos metieron a nosotros, ¿ok? Una mentira religiosa. Pero eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Lo que Dios quiere para nuestra vida es bendecirnos, hermano, es prosperarnos, que nosotros andemos bien, que nosotros tengamos salud, ¿ok? Que nosotros podamos progresar en las cosas que nosotros hacemos para el Señor. Entonces, quiero decirte, hermano, que es muy importante que podamos entender esos principios de Dios, ¿ok? Muchas veces está el enemigo trayendo sobre nuestra vida ideas, pensamientos, mentiras, ¿sí? Argumentos que quiere ponernos para que nosotros seamos incapaces y paralizarnos para nosotros ir hacia la victoria que el Señor tiene para nosotros. Pero yo quiero decirte en esta noche que no, hermano. Dice que las armas de nuestra milicia son poderosas para destrucción de argumentos, para destrucción de fortalezas. Entonces tenemos que tomar la palabra de Dios. Yo me acuerdo que recién convertido al Señor, como a los 3 meses, 4 meses, uno está con esa alegría, ese gozo de recibir al Señor, ¿cierto? Y hicimos en nuestra casa una vigilia. Y bueno, vino, pues, era una iglesia pequeña, como de 20 personas, creo que habían como 19 personas, ahí estaban todos. Y empezamos a alabar al Señor, fue muy lindo, sí, con una pandereta, un hermano tocaba la guitarra y estábamos felices ahí con gozo, cantando y todo. Y de pronto se paró un hermano y nos exhortó, dijo, no, hermano, así no se alaba al Señor. Así no se alaba al Señor, con tanto alboroto y tanto grito y todo eso. Y bueno, yo era nuevo, entonces ahí nos callamos, ¿sí? Y empezamos a alabar suavecito y toda esa cuestión. Y empezó a avanzar y ya como a las 5 de la mañana ya estaba dormido uno encima del otro. No pudimos terminar la vigilia. Porque llegó como un bombero ahí a echar agua, a apagar el fuego del Señor. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a las cosas de Dios, cuando yo llegué al Salmo 150, pude entender algo muy lindo. ¿Ok? Y mira lo que dice este Salmo. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Entonces nos enseña cómo nosotros debemos alabar a Dios, ¿cierto? Si quieres poner los otros, dice, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio, con arpa, con pandero, con danza, con cuerdas y flautas, ¿sí? Con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces yo pude quitarme ese argumento que me han puesto ahí porque no entendía, pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, y por eso te digo yo, es muy importante que nosotros vayamos a esta palabra preciosa, porque nosotros tenemos un entendimiento. Entonces me di cuenta que nosotros, para alabar a Dios, no era una cosa mecánica que nosotros hacíamos, que nosotros levantábamos la mano o cantábamos, o que no era una cosa mecánica, sino sencillamente nosotros nos llenamos de motivos, hermano, para alabar a Dios. Nosotros nos llenamos de motivos para alabar a Dios. Lo alabamos porque lo amamos, porque vemos su misericordia, su gracia. ¿Cuántas cosas podemos nosotros pensar mientras estamos alabando a Dios, cierto? Hay gratitud en nuestro corazón, hermano. Y yo quiero decirte una cosa, no es solamente cuando nosotros nos va bien. Cuando nos va mal, entonces no queremos ni levantar una mano ni alabar al Señor. No, hermano. Lo alabamos a Él porque Él merece todo. Toda la gloria. Y me di cuenta que era con todos esos instrumentos y en esa forma que se adoraba. Se quitó ese argumento que este hermano me ha puesto adelante de mí, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender eso. Muchas veces, y no lo digo criticando, pero uno va a iglesias que son tradicionales y todavía están cantando, yo tengo un amigo que me ama, ¿cierto? Y no estoy en contra de eso porque es muy lindo esa música cristiana
preciosa, que fue cuando empezamos. Nosotros empezamos hace 34 años a ser cristianos y esa era la música que cantábamos y todo. Pero yo quiero decirte una cosa, no se puede uno quedar ahí con un amigo que me ama. A ese amigo tiene que traerlo, tiene que alabarlo, adorarlo, lo que hacemos en esta iglesia, ¿cierto? Yo creo que a veces uno no se da cuenta de lo que tiene, hermano, hasta que lo pierde. Pero yo te digo una cosa, yo estaba en distintas iglesias y la adoración y la alabanza que hay acá, la unción que hay aquí en la alabanza y la adoración es bien especial, amén. Démosle un aplauso al Señor, hermano, por eso, porque eso es un privilegio grande que Dios nos ha dado, hermano, poder alabarlo de esa manera, poder hacerlo. Pero fíjate que hay, muchas veces hay patrones que nos han puesto a nosotros delante y nosotros los hemos aceptado y hemos caminado con eso. Entonces tenemos que quitar todos esos argumentos que el enemigo nos ha puesto, hermano. Todo esto se opone realmente a lo que es la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando empecé a buscar del Señor, empecé a sentir la parte importante del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo, Dios me habló que a veces en las iglesias hablamos del Padre, hablamos del Hijo, gloria a Dios por eso, pero tenemos al Espíritu Santo como a esa tercera persona de la Trinidad, como la paloma, como el fuego, como el aceite, o sea, lo miramos solamente así como mencionado, que está simbolizado, pero no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Y cuando uno entiende la importancia del Espíritu Santo, uno tiene que hablar y predicar eso. Y yo empecé a predicar sobre el Espíritu Santo. Hermano, tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser nuestro amigo. Y empecé a hacerlo. Y el enemigo me decía, ¿sabe que te van a empezar a criticar? Te están criticando por eso. Y bueno, no pasó mucho tiempo cuando efectivamente vinieron personas y hablaron conmigo. Pastor, es que usted está como fanático, porque está predicando esas cosas. Y el mover del Espíritu Santo y las lenguas. Le dije, hermano, ¿sabes qué? Dios me ha hablado a mí. Dios me ha enseñado a mí. Ha sido mi experiencia. Y yo no puedo negar una experiencia porque a ti te parece que eso es un fanatismo. ¿Sí? Venga, estudiamos la palabra de Dios. Y lo llevé y lo puse a estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Y después de que me casi blasfema diciendo que era fanatismo, fue un hombre que empezó a recibir las cosas de Dios y a entender las cosas del Espíritu Santo y a tener una relación con el Espíritu Santo. Amén. Fíjate que esos argumentos que hay delante de nosotros que nos ponen son los que nos frenan y no nos dejan progresar en la vida cristiana. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos romper, que nosotros podamos venir con las armas adecuadas para romper esos argumentos del enemigo, ¿ok? Que nosotros podamos avanzar. Una de las cosas que cuando uno mira el Antiguo Testamento encuentra es que el pueblo de Israel tuvo que pelear con todos los pueblos de alrededor, ¿cierto? Y esos pueblos tenían sus dioses, sus ídolos. Entonces tenían el ídolo que era el que les daba victoria. Y peleaban contra Israel en los montes, e Israel prevalecía y vencía. Entonces decía, es que ese Dios de ellos es de los montes, pero traigámoslos a los valles, a ver qué pasa. Y venían a pelear con Israel en los valles, y en los valles Israel salía victorioso, ¿sí? Y entonces decía, bueno, ¿qué pasó? Pero allá y acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían unos dioses territoriales, ellos tenían dioses territoriales donde tenían victoria, ¿sí? El enemigo estaba metido en ciertos territorios. Pero ¿sabe una cosa? Con Dios nosotros podemos vencer en los montes, en los valles, en el mar, en la tierra, en todo lugar, hermano. Dale un aplauso al Señor por eso. Amén. Porque con Él podemos tener victoria. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, hermano. Hay algo que muchas veces encontramos nosotros también como una tradición en la parte de las iglesias, hermano. Muchas veces nos han enseñado a nosotros el concepto de iglesia, que la iglesia es un lugar donde es para 100 o 200 personas. Pero yo te quiero decir que ese no es lo que dice Dios, ¿ok? Lo que Dios quiere es prosperar, bendecir, hermano. Tenemos que tener el concepto de una iglesia grande. Tenemos que, o sea, estamos en una iglesia pequeña. Y no estoy en contra de las iglesias pequeñas, ni estoy en contra de las iglesias grandes. Pero lo que quiero decirte es que ese es un argumento que nos han puesto. Pero nosotros, si hay un avivamiento, si seguimos en ese deseo de buscar de Dios y todo, ¿qué es lo que va a hacer? Un crecimiento espiritual, hermano. Cuando está la presencia de Dios, y es lo más importante en la iglesia es que esté la presencia de Dios. ¿Ok? No es el predicador, no son las personas, sino es la presencia de Dios. Cuando Dios está ahí presente, cuando Dios se mueve, cuando el Espíritu Santo se mueve en una iglesia, es una iglesia que crece, ¿ok? Que hay avivamiento, que hay deseo de adorar, de alabar. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos en este lugar y que tenemos que darle gracias a Dios por eso. Quiero hablar también de otra arma poderosa, hermano. Y está en Isaías 10, 27b.
Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción, hermano. Muchas veces nosotros nos sentimos con un yugo, no sé si tú lo has sentido, en tus pies, en tus manos, que no nos dejan progresar, que no nos dejan avanzar. Yo he hablado con personas que me dicen, pastor, yo no sé qué me pasa, pero algo que encuentro es que como que empiezo algo y no me sale bien, como que voy en una dirección y no puedo. Y yo quiero decirte que eso sucede, hermano, pero eso tiene su raíz. Y la raíz muchas veces es un argumento, es una fortaleza del enemigo. Y nosotros tenemos que ir en contra de eso, ¿ok? Tenemos que orar en contra de eso. Tenemos que quitar ese argumento. Tenemos que empezar a creerle a Dios. El problema es que nosotros seguimos muchas veces, escuchamos algo, pero vamos en otra dirección, hermano. Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos llevar a la práctica eso. A veces nosotros nos sentimos felices en la iglesia, pero nos llega una enfermedad o nos llega algo y nosotros sentimos que Dios se olvidó de nosotros. ¿Sí es así o no? Se siente uno triste, abatido por la enfermedad. Y sí, hermano, la enfermedad a veces nos da una gripa, y especialmente los hombres que somos medio gallinas con eso, ¿cierto? Nos da una gripa y sentimos, se nos va la respiración y todo. Pero yo quiero decirte que eso no debe ser la situación que ya estamos pensando que nos vamos a morir y todas esas cosas. No, hermano. Mira, es tan especial porque hay algo tan hermoso. O sea, siempre la palabra de Dios encuentra uno cosas lindas que puede uno aplicar a su vida, que puede uno entender. Y hay una palabra que está en Mateo 16, 19. Dice, hablando a Pedro, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso fue para Pedro, pero sabes que no fue solamente para Pedro, eso es para nosotros, hermano, para ti y para mí. En esta iglesia nosotros oramos por sanidad, ¿sí? Y cuando nosotros oramos por sanidad y nosotros atamos esa enfermedad aquí en la tierra, se está dando en el cielo también. Y tenemos que creerlo, hermano. A veces nos cuesta creer. En el año 95, hace 17 años, tal vez yo les he contado, mi esposa sufrió un infarto pulmonar y perdió un pulmón. Y fue una época bien difícil, hermano. Porque por más de que uno sea cristiano, sea pastor y todo, eso le da duro. Eso nos baja. Y alguien me dijo, ¿sabes qué? Tú eres un hombre de fe. Ora para que Dios le dé un pulmón nuevo. Haga una obra creativa. Y hermano, eso fue para mí un rema de Dios. Y empezamos en esa dirección, la iglesia nos apoyó, empezamos a orar. Y yo hablé con el médico y el médico me dijo, no, mira, sabes que los pulmones no se pueden, en ese momento no se podían trasplantar. Creo que ahorita ya están trasplantando pulmones, pero en ese tiempo no se podía. Eso es muy difícil. Tu esposa tiene que acostumbrarse a vivir con un pulmón y ya ese pulmón también se está debilitando. Y yo, no, Señor, yo creo, Padre, lo que tú dices, tu palabra. Y empezamos a orar y a clamar a Dios. Y hermano, mira, antes de 3 meses, el médico me llamó y me dijo, mira, quiero mostrarte algo. Y puso una radiografía. Dijo, mira, esta es la radiografía de tu esposa con un solo pulmón. Pero tengo 2 radiografías que saqué porque para mí era increíble. Mira esta radiografía, ¿qué ves? Dije, ahí veo 2 pulmones. Digo, así es como está tu esposa ahora. Tú crees en Dios, Dios hizo un milagro. Amén. Y yo te digo esto, y dale un aplauso al Señor porque eso lo merece, gloria a Dios. Yo quiero decirte esto, hermano. Nosotros podemos creerle a Dios. Tenemos que ponernos con Dios. Mucha gente dice, uy, hermano, eso es terrible. Yo tengo un hermano que es bien negativo, ¿no? Es un trato para mí cuando yo hablo con él, porque después de eso me toca hacerme sacudirme. Porque él todas las cosas es, ¿sí? Un día le dije, no, me está doliendo un ojo. Digo, cuidado porque así perdió el ojo no sé quién. Sí, y todo lo que uno le diga, seguro que tiene alguna situación. Pero yo quiero decirte una cosa, nosotros tenemos que escuchar a Dios, lo que Dios dice, ¿ok? La palabra de Dios, lo que Dios dice para nosotros es una realidad en nuestra vida. Entonces, la salud es lo que Dios desea para nosotros. Entonces, Dios hace milagros, hermano. Tenemos que creerle a Dios, ¿ok? Mi esposa tenía lupus. Y digo tenía porque eso pertenece al pasado. Tenía lupus hasta hace pocos años. Pero hace menos de un año, el médico dijo, ¿sabes qué? Aquí hay algo raro.
aquí no hay lupus, se desapareció el lupus, no hay lupus por ninguna parte. ¿Sí? Gloria a Dios, porque de verdad que es una bendición grande, hermano. Amén. Nosotros a veces no le creemos a Dios y creemos que lo de nosotros sí es terrible. No, Dios sanó ese, pero a mí no me puede sanar. No, Dios te puede sanar, hermano. El que no se puede no viene de Dios. ¿Ok? Dios todo lo puede. ¿Qué es difícil para Dios, hermano? Piense por un momento, ¿qué es difícil para Dios? ¿Qué le ha quedado grande a Dios? Nada, hermano, ¿cierto? Todo es posible para Dios y para el que cree. Pero tenemos que creer, hermano. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que quitar ese argumento que el enemigo nos ha puesto. Dios no quiere que nosotros estemos enfermos. Dios quiere la sanidad de nuestro cuerpo. ¿Cierto? Entonces tenemos que creerle a Dios. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Pero quedamos aquí en Marcos 16 y no lo expliqué. Dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Entonces tenemos nosotros que creer, hermano. Cuando nosotros oramos aquí, cuando nosotros lo hacemos por fe, ¿cierto? Y lo declaramos, nosotros tenemos esa llave que Dios nos ha dado. Entonces lo que hacemos aquí es hecho arriba, hermano. Pero tenemos que hacerlo. Por eso aquí en esta iglesia se predica sobre sanidad y creemos en sanidad, porque es lo que Dios hace, hermano. Y es el acuerdo que hay entre la tierra y el cielo. Eso no fue solamente para Pedro, ¿cierto? A Pedro le pudieron entregar el llavero, sí, de allá de las puertas del cielo y todo eso, está bien. Pero esa promesa es para todo el pueblo de Dios. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo también. Entonces tenemos que hacerlo y tenemos que creer en Dios, hermano. Tenemos que creer en la sanidad, lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Sí, yo te animo. Si tú estás pasando por una dificultad de enfermedad, hermano, créele a Dios. Ponte de acuerdo con Dios. No te pongas de acuerdo con el enemigo. Entonces tenemos que cambiar nuestra mente. Decía nuestro disco duro, ¿ok? Tenemos que switcharnos bien y meter la palabra de Dios. Por eso es importante cuando tú empiezas a aprenderte la palabra de Dios, a memorizar la palabra de Dios, ¿sí? Porque a veces nos dice el enemigo una cosa y nosotros nos quedamos pensando, ay, ¿cómo es que dice ese versículo? ¿Cierto? Pero cuando nosotros sabemos ese versículo, de una vez sacamos la espada, hermano, y pst, ahí por ese lado quitamos ese argumento del enemigo. ¿Ok? Tenemos que cambiar eso. Hay otra cita en tercera de Juan 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira lo que dice acá. A veces nosotros espiritualizamos las cosas. No, pero eso es en el espíritu, eso es espiritual. No, hermano. Aquí está hablando de cosas físicas. Dice que seas prosperado ¿en dónde? ¿En qué cosas? En unas sí, en otras no. En todas las cosas. ¿Cierto? Y que tengas salud, hermanita, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere la prosperidad de nosotros. Entonces, cuando el enemigo viene a hablar que nosotros, que esa enfermedad es de Dios y que no, eso no es de Dios. Nosotros no recibimos enfermedades, nosotros somos sanos, ¿ok? Porque por su sangre hemos sido sanados nosotros, ¿ok? Por sus llagas hemos sido sanados. La sangre de Cristo nos dio vida nueva, nos da vida nueva. Entonces, no, la salud es lo que Dios quiere para nosotros. La bendición de Dios es lo que Dios quiere para nosotros. El diablo nos tiene metido otro cuento, pero hermano, hay que sacar esa parte del disco duro, hay que borrar ese sector del disco duro donde el enemigo habló que no podíamos ser sanos. No, podemos ser sanos, ¿ok? Tal vez por internet nos está escuchando alguien que tiene una enfermedad, pero también esa palabra es para ti, hermano, porque aquí Dios habla de sanidad. No hay enfermedad, porque a veces decimos, no, esta enfermedad es muy difícil. No, hermano, esa enfermedad Dios la puede sanar, ¿ok? Si Dios puso un pulmón nuevo en la vida de mi esposa, y si Dios quitó el lupus, Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Tú qué crees que yo quede después de eso, hermano? Cualquier cosa que Dios me diga, yo se la creo, hermano, porque Dios no miente. Dios dice la verdad, amén. Muchas veces Dios habla a nosotros, Dios habla a nuestra vida. Dios nos dice algo, nos da una palabra, y nosotros salimos entusiasmados, emocionados con esa palabra, y después empezamos a dudar, ¿será que eso es de Dios o no es de Dios, hermano? ¿Sí? Empezamos a pensar, si esa palabra viene de Dios. No, hermano, si Dios te da una palabra, aférrate a esa palabra, toma esa palabra, párate firme ahí en la palabra de Dios, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No deja que el argumento del enemigo, no deje que la idea que el enemigo está poniendo empiece a filtrarse en tu vida. No, hermano, Dios nos ha dado una capacidad, y esa capacidad es de filtrar nuestros pensamientos. Yo le digo a los hombres, sí, los hombres somos los que tenemos más problemas, que las mujeres también, pero pueden tenerlo. Pero a veces nos meten ideas y el enemigo nos manda ideas que no son buenas, ¿cierto? Y yo no estoy exento de eso también, hermano. A mí me aterriza cosas que no son, pero las sacamos,
¿ok? Eso no es de Dios, hermano. Llevamos ese pensamiento cautivo a Cristo. No, Señor, yo no quiero eso en mi vida. Fuera, ¿ok? Hasta ahí llegó. O sea, entró y por donde entró se va, porque no lo aceptamos. Entonces tenemos que aprender, hermano. Tenemos que empezar a aprender que esa batalla en nuestra mente nosotros podemos ganarla usando la palabra de Dios, usando lo que Dios dice. ¿Sí? Que no, que tú no te vas a sanar, que no hay enfermedad. No, el Señor dice que Él me va a sanar, que Él es mi sanador. ¿Ok? Que Él llevó toda enfermedad a la cruz del Calvario y la clavó allá. Entonces vamos con la palabra de Dios, pero hermana, tenemos que tener, hermanos, tenemos que tener esa espada de la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos la espada de la palabra de Dios, viene el enemigo y la sacamos. Y ahí, hasta ahí murió. ¿Ok? Pero cuando no tenemos espada, viene el enemigo y nos coge cachetadas y ahí nos toca quedarnos, hermano. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a defendernos, tenemos que usar esas armas que Dios nos ha dado. Muchas veces nosotros pensamos que en ciertas áreas de nuestra vida es diferente, que no va a operar. Pero yo quiero decirte una cosa, hermano. Dios es un Dios que quiere cambiar en lo más profundo de nuestro corazón, nuestras convicciones, lo que no es de Dios. Dios quiere que nosotros podamos alinearnos con Él, que nos pongamos de acuerdo con Él. ¿Ok? Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, con lo que Dios dice, nosotros podemos esperar resultados positivos. ¿Ok? Eso es lo que Dios va a hacer en mi vida. Entonces, yo quiero decirte algo en esta noche, hermano. Si de todo lo que he compartido con ustedes, a veces se olvidan las cosas, quiero que tengas muy presente una cosa, ¿no? Dios en esta noche nos ha hablado y nos ha mostrado cuál es ese ciclo de pensamiento, ¿ok? Yo no sé si tú has visto y tal vez tú puedes decir, claro, aquí me engañó, me llevó aquí, claro, yo terminé en este lugar. Y a veces nosotros estamos en fortalezas, que son casi como esos castillos, ¿okay? Donde no se puede entrar, como esas murallas donde no se puede entrar. Pero sabes una cosa, si nosotros queremos salir de ese lugar, ¿sí? Como estaba en ese hombre que estaba ahí encarcelado, que estaba ahí entre rejas, si nosotros deseamos en nuestro corazón, nosotros podemos salir. Si tú deseas en tu corazón, tú puedes ser libre, hermano. ¿Ok? Si tú deseas en tu corazón, tú puedes ser libre. No importa hasta dónde te ha llevado el enemigo. No importa si te ha puesto en desaliento, en desánimo. Porque eso es lo que muchas veces trae sobre la vida de las personas. ¿Ok? Un desaliento, un desánimo. Empezamos a sentir que no queremos ni venir a la iglesia. ¿Sí? Que no queremos orar, que no queremos leer la palabra de Dios. Y como que va, eso es una cosa que va escalón por escalón. ¿Cierto? Nos va diciendo una cosa y otra y otra. Y cuando nos damos cuenta, nosotros estamos por acá en el piso, aquí todos desanimados, desalentados, arrugados. ¿Sí? Pero eso es algo que nosotros podemos tener libertad. Entonces no importa si tú has pasado por ese ciclo y si tú estás ahí en esa situación, no importa la situación donde tú estés. Yo quiero decirte una cosa, hermano. Esta noche podemos romper todos esos argumentos del enemigo. Podemos romper todas esas mentiras que el enemigo ha hablado. Tal vez nos hemos puesto y hemos aceptado cosas del enemigo en nuestra vida, que no nos dejan avanzar, que nos mantienen presos, que no podemos tener éxito en lo que nosotros hacemos porque estamos atados por el enemigo. O estás en un plan de desaliento, de desánimo espiritual. Pero yo te digo en esta noche, hermano, si tú deseas en tu corazón, puedes ser libre en esta noche. Amén. Vamos a usar esas armas poderosas que Dios nos ha dado. ¿Por qué no te colocas en pie en esta noche, hermano? A veces decimos que las personas pasen adelante y siente uno como obligado a hacerlo, pero yo quiero decirte una cosa, si tú tienes algo en tu corazón, que tú quieres venir, quieres confesar y quieres, Señor, me he equivocado en esto, Señor, tal vez esos argumentos han entrado sobre mi vida, es bueno que tú pases adelante, hermano. ¿Sabes qué sucede? Que a veces uno es reacio a pasar adelante, pero cuando nosotros pasamos, muchas veces nosotros estamos trayendo como delante de Dios, Señor, yo me estoy acercando a ti. ¿Cierto? Uno puede quedar sentado, no importa, puede quedar en su puesto, en su lugar, pero es tan bueno cuando uno viene y dice, Señor, yo quiero renunciar a todo esto que he vivido, ¿ok? Todas las cosas las cuales el enemigo me ha tumbado, he tenido derrotas, he aceptado muchos argumentos del enemigo. Quiero venir y sacarlos de mi vida. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Yo puedo orar por ti, hermano, pero ¿sabes qué? Tú tienes que sacar eso, tú tienes que confesarlo delante de Dios. Y es tan bonito cuando nosotros lo hacemos. Cuando nosotros lo hacemos, es algo que empieza a cambiar y tiene un cambio importante en nuestra vida, hermano. Entonces, si tú sientes con libertad, puedes pasar adelante, ¿ok? Vamos a orar y vamos a derribar fortalezas, los argumentos del diablo. Muchas veces creemos que nosotros nacimos para fracasar y esa es la mentira más grande que el enemigo quiere poner sobre nuestra mente. Que nosotros somos inútiles, que no valemos nada, que somos feos. No importa, hermano.
No tienes que aceptar eso, porque Dios está hablando otra cosa muy diferente de ti. El enemigo ha querido traer maldición sobre el pueblo hispano, ¿ok? Que en este país lleguen y que no consigan trabajos. Y es difícil, la gente, es muy poca la gente que progresa, que va hacia adelante y tiene sus negocios propios. Pero sabe una cosa, eso es lo que el enemigo decía. Pero yo quiero que tú te alinees con lo que Dios dice. Dios te quiere prosperar, te quiere bendecir. En la línea donde tú estés, Dios te va a bendecir. No es solamente ciertos trabajos que Dios bendice el lugar donde nosotros ponemos nuestra mano, ¿ok? Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Hoy vamos a romper esas cadenas de maldición, porque nada tenemos que ver con Satanás. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Aleluya. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y si quieres repetir conmigo, pero yo quiero que tú seas consciente de lo que tú estás diciendo, ¿ok? Que tú entiendas lo que tú estás diciendo, lo que tú vas a decir. Dile: Señor, cambia mi mentalidad, cambia mi confesión, cambia mi pensamiento. Derriba todo argumento que el diablo ha puesto en mi vida, toda palabra, todo pensamiento. Dame la victoria en mis labios, dame la victoria en mi mente, dame la victoria en mi corazón. Señor, yo renuncio a todo argumento del diablo, a toda mentira del diablo. Renuncio al no puedo. Acepto el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú me prometiste que mi descendencia sería bendecida. Y yo recibo esto para mí. Toda pobreza la quito de mi vida. Recibo la bendición para mi familia. Tú prometiste que me bendecirías a mí y a mis hijos. Y que donde yo pusiera la mano, tú lo ibas a bendecir. Bendícelo, Señor. Dame favor, Señor. Dame gracia. Dame favor con mis jefes. Dame favor con el gobierno. Dame favor con la inmigración. Dame favor con mis vecinos. Dame favor con mi familia. Señor, que donde quiera que yo vaya, tú vayas conmigo. Que esta señal sea sobre mi vida. Señor, por favor, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Que tu bendición sea para mí en esta noche. Yo renuncio, Señor, a todo lo que he creído en el pasado, a toda mentira, a todo engaño del enemigo. Yo renuncio a todo desánimo, a todo desaliento, a toda pereza espiritual. Y hoy yo decido servirte con todo mi corazón. Yo decido empezar a leer tu palabra. Yo deseo y decido con todo mi corazón buscarte a ti, Señor. Dame tu bendición. Dame tu bendición. En el nombre de Jesús.